Estimados estudiosos, muy buenos días para todos. Mi nombre es César Cárdenas. Eh, Estoy a cargo del aula de concentración y pensamiento espacial. Hace parte pues, del programa de técnico profesional en manejo de vehículos de carga pesada. Yo soy ingeniero mecánico, magíster en ingeniería mecánica de la Universidad Nacional. Eh, Hago parte también de la vicerrectoría de investigaciones de la Universidad Manuela Beltrán. Y pues voy a dar inicio a esta presentación, videoclase, primera videoclase de las dos que vamos a estar realizando durante el desarrollo de esta, de esta aula, de este curso, ¿no? De concentración y pensamiento espacial. Para esta primera eh, videoclase, eh, he querido pues traer la presentación está pues ven aquí los slides, las diapositivas en inglés, pero pues obviamente yo voy a estar haciendo pues la respectiva presentación o traducción mejor de las mismas en español y dando pues unas definiciones básicas de una serie de conceptos sobre actitud, psicología, cognición, como dicen acá, o como nos dice acá el título de la presentación, que nos habla básicamente de la personalidad del conductor, cognición, comportamiento, motivación y emociones. Vamos a estar cubriendo unos aspectos interesantes de todo este tema que pues está enmarcado dentro de lo que se denomina como la psicología, o como lo denominan algunos autores, la psicología aplicada a la conducción de vehículos. Importante que revisen también, los invito, hay un módulo de refuerzo, un módulo de retroalimentación en el aula que está montado en inglés. Obviamente pues los que tengan dudas, inquietudes al respecto, pues yo estaré aquí para aclararlos y apoyarlos con el tema del idioma, pero pues como les digo es un módulo de refuerzo en el que es bastante interesante y les puede servir pues de mucha ayuda quizá, como información general para que quizá la puedan aplicar. De pronto pues ustedes ya están hace varios años en el campo, pero pues puede ser importante en esos tips y esa información adicional que se da en ese módulo de refuerzo de retroalimentación, que es el módulo 3, que realmente las actividades que hay pues son opcionales, ¿cierto? No son obligatorias, pero las que, o los que los quieran realizar, pues están pues obviamente invitados pues a que realicen o por lo menos exploren esa información que está ahí, y pues si quieren realizar alguna actividad pues eso les generará pues algún bonito adicional, puntos adicionales en sus actividades normales que van pues, a entregar durante el desarrollo del curso. Entonces vamos a dar inicio a esta presentación. Voy a poner esto en modo presentación. Entonces les decía, vamos a hablar de esta parte de cognición, personalidad, comportamiento, motivación. Es un tema interesante aplicado a la parte de la conducción en vehículos, ¿cierto? Nosotros aquí hablamos de factor humano, hablamos de emociones y la conducción, hablamos de la atención y el proceso de la información, de la percepción, de las sensaciones, etcétera. Pero es un tema bastante amplio, pero lo quiero, digamos que compilar, condensar en este video, tratando pues de cubrir pues, los aspectos de quizá más, todos son importantes, pero hay unos que son aspectos bastante relevantes que pueden ser de más aplicación quizá a su campo laboral, ¿cierto? Y que de pronto pues ustedes puedan conocer. Eh, el factor humano, la conducción, vamos a definir pues qué es la atención, qué es la percepción, etcétera. Porque si ustedes recuerdan, para los que ya desarrollaron la actividad número 1 de la teoría gestal y demás, pues ahí se involucra una serie de técnicas y demás que lo que nos llevan es a definir o a tener, digamos, un conjunto de conceptos, por decirlo de alguna manera, que nos permiten llevar todo eso o tomar esos conceptos y, digamos, ese conjunto y marcarlo dentro de lo que es la percepción. Entonces, aquí hablamos de un modelo gadget, por ejemplo, en esta primera diapositiva, y nos hablan aquí de un modelo de comportamiento del conductor. O comportamiento o modelo, oye, miremoslo desde una perspectiva de modelo de manejo, modelo de conductor, o de
cómo es el comportamiento del conductor en ciertas situaciones, en donde se aplican todos estos conceptos. Se habla de un modelo gadget acá. Se dice acá en la diapositiva que los humanos somos, por lo general, pues por la naturaleza o por naturaleza, seres irracionales, y que no se espera que de nosotros se tenga un comportamiento como tal racional, ¿cierto? Entonces, pues aquí hay una serie de definiciones, que voy a ir ampliando un poco, y nos dicen, pues, este autor precisamente, durante la presentación van a estar viendo, pues, unas referencias bibliográficas que, pues, los que quieran ahondar más en este tema, pues es interesante que lo puedan ver. Yo simplemente les doy aquí digamos, como un tip, un abrebocas de lo que todo esto involucra, y que todo esto se aplica a lo que es ahora la conducción de, por ejemplo, vehículos autónomos, ¿cierto? Se busca hacer una semejanza o tomar como base cómo es el comportamiento, cómo es la percepción, las emociones, etcétera, del ser humano como tal, que es el que maneja el vehículo, ¿cierto? Que tiene el control del vehículo. Y eso llevó a la aplicación, por ejemplo, que se conoce como self-driving cars o vehículos autónomos. Entonces, de aquí parte todo este tema. Obviamente nuestro curso no es de, obviamente, el alcance de hablar aquí de vehículos autónomos, pero lo que voy es que muchos de los estudios y de los autores que ustedes van a ver acá, pues fueron tomados como base para hacer ese tipo de estudios, ¿no? Ese tipo de investigaciones. Entonces, aquí, por ejemplo, nos dicen que hay un modelo descriptivo de 4 niveles. Es el modelo gadget, en el cual pues se conceptualiza, hay una jerarquía, se conceptualiza en cuáles, por ejemplo, cuáles son los objetivos, motivos del conductor, y para jugar pues el rol, o emplear o jugar, sí, o desempeñar el rol que él tiene como tal en el manejo de un vehículo. Dice que solamente el análisis de una tarea, dice acá, de accidentes han mostrado, que un comportamiento psicomotor adecuado y un comportamiento fisiológico adecuado no son suficientes para, que se tenga un rendimiento seguro, ¿cierto? Y adecuado, ¿cierto? Como conductor. Entonces, todo esto es basado ya en estudios e investigaciones realizadas previamente. Eh, Quiero hacer énfasis en un concepto bastante interesante, y es, por ejemplo, el factor humano y la conducción, ¿cierto? Pues el factor humano hace referencia, precisamente como nos lo dicen acá, pues como se menciona aquí algo de factor humano, hace referencia básicamente a las características generales, de las personas. A ver, en este caso no se trataría de diferenciar a los individuos unos de otros, sino de comprender las leyes que rigen el comportamiento humano en general. Entonces, conducir puede causar voluntaria o involuntariamente daño a otros conductores, a peatones, o inclusive al mismo conductor. Entonces, muy pocos conductores en su día a día, en su trabajo diario, se enfrentan a experiencias de este tipo. Unos lo harán, otros no, otros más, otros menos. No hay muchas personas que tengan la impresión de que su actividad, quizá esta actividad pueda causar un daño físico, ¿cierto?, a otras personas. Entonces, esta percepción, eso ya es una percepción que puede que, por un lado, los haga reaccionar con una conducción más responsable, o que por el contrario favorecer la aplicación o mejor, la aparición de conductas peligrosas en contra de las reglas o de los principios de la seguridad vial, ¿cierto? Entonces, pues hay muchos estudios que toman estudios, y cuando hablo de estudios, hablo de estudios de investigación, por ejemplo, estudios investigativos, donde se ha explorado, este tipo, y se han establecido modelos de conducción, ¿cierto? Para estudiar todo este tipo de cosas, de la percepción, de la cognición, de emociones, etcétera, etcétera. Bien, aquí la diapositiva no es un poco clara, pero la voy a resumir mostrando acá el video. En la diapositiva nos hablan de un autor que se llama Rottengatter, de 1997, esta referencia, en el que señala que la investigación, digamos, en el tráfico, la fisiología del tráfico, nos muestra que no solamente, la importancia, o es importante, los factores de rendimiento, como algo se mencionó en la diapositiva anterior, sino también la importancia de los factores motivacionales y de actitud, ¿cierto? Eso marcado dentro de un modelo. Entonces hay una importancia motivacional, una importancia de unos factores motivacionales y de actitud, pero también hay unos factores de rendimiento, ¿cierto? Aquí obviamente pues hablaremos un poco, tocaremos el tema de lo que es
Por ejemplo, el comportamiento eso lo tiene, eso, hay un módulo perdón, algún apartado pequeño en el módulo de refuerzo en donde se habla de la conducción defensiva, agresiva, etcétera. Invitados a que revisen, como les decía al inicio, ese tipo de información. Entonces, eso por el lado de factor humano y conducción. Tenemos la percepción, percibimos algo que me parece interesante es el vehículo como generador de emociones. Aquí hay un autor para los interesados es posible que yo les coloque, sí, les puedo colocar el documento en el módulo del aula, de pronto en un anuncio, sobre la psicología aplicada a la conducción. Y ahí van a encontrar, es un documento interesantísimo, más o menos tiene unas 120 páginas para los que lo quieran explorar. Entonces, ahí nos habla del vehículo como generador de emociones. Entonces, antes de ir un poquito más en profundidad, o de detallar un poco más el tema del vehículo como generador de emociones, pues entonces aquí hablábamos al comienzo de los niveles del modelo de Gadget, ¿cierto? Tomado de esta referencia de 2002 de Hataka, y nos habla de que los objetivos para la vida o de la vida y de las habilidades para vivir, para la supervivencia, ¿cierto? De las habilidades para la vida, algo así. Sería la traducción. Entonces, Goals for Life and Skills for Living. Entonces, objetivos para la vida y habilidades para vivir. Algo así es lo que podemos traducirlo. Entonces nos habla de que la importancia de los vehículos y el manejo en el desarrollo personal, ¿cierto? Habilidades para autocontrol, habilidades, y donde se nos dice acá que objetivos y el contexto del manejo, entonces el propósito, el ambiente, el contexto social, la compañía, la empresa, el Mastery Traffic Situation, que es el manejo o el modo, el dominio de las situaciones en el tráfico, de adaptarse a las exigencias que presenta la situación, esto es bien interesante, y la maniobrabilidad del vehículo, entonces el control de la velocidad, de la dirección, de la posición, ¿cierto? Ahí están los 4 modelos de Gadget, como insisto a lo que les decía al inicio, el que quiera explorar ese modelo de comportamiento de conducción o de conductor, ¿cierto? Pues ahí tienen las referencias. Entonces, yéndonos un poquito, aquí ya nos hablan de otro nivel, un nivel 5, por ejemplo, tráfico como cultura, nos dice acá, que debo tener pues condiciones de freno y condiciones, nos dice good brakes, o sea, buenos frenos, un buen pito y buena suerte, nos dicen acá, ¿cierto? Soy un poco, como es un poco de pronto folclórico decirlo así, pero esto es lo que nos dice acá, que esta es la manera como las personas manejan, la forma como las personas cruzan la calle y la manera como manifiestan, pues se manifiestan ese tipo de interacciones en todo el tema de manejo y tráfico, ¿cierto? Y entonces nos dice acá, por ejemplo, que la razón por la que se pita o la gente usa el pito, la bocina, ¿cierto? En ciudades como Roma, Estocolmo, es para, nos dice acá que es muy distinto, o sea, desde el punto de vista, digamos, como las costumbres, no es lo mismo yo usar el pito en una ciudad como Roma, en una ciudad como Estocolmo, ¿cierto? O hacer el flasheo de las luces, por ejemplo, a otro conductor, porque eso se entiende en Alemania como que hay formas distintas de expresar, digamos, de hacer ese tipo de cosas, se va a entender de una manera muy diferente en cualquiera de esas ciudades. En otra puede ser que lo que quiere decir acá posiblemente es que nos quieren decir que si yo aquí en una ciudad como Bogotá pito es porque estoy de afán, porque estoy en un tráfico, no sé, en un trancón, etcétera, pero en otras partes se puede entender de otra manera, ¿cierto? Puede ser para advertir a alguien, ¿cierta? Al peatón, pues vea, yo le pito para que yo freno y usted cruce la calle sin problema, pero aquí pueden pitarme para decirme bajo porque yo me voy a echarle el carro encima, qué sé yo, así muy jocosamente decirlo. Entonces, eso es lo que, digamos, nos quiere decir acá esto de cultura de tráfico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nos dan aquí otra información, o como otro te dice por qué los peatones en Nueva York y no en Copenhague, digamos, tratan, digamos, tienen una forma de cruzar la calle. O sea, lo que nos dicen acá es, hay en ciudades como Los Ángeles, como es acá en Nueva York, quizás los peatones tienen la ventaja de que ellos no tienen que, digamos, preocuparse si voy a cruzar una calle, no, pues una autopista, pues en una calle donde, no sé, estoy en un centro comercial, cosas de estilo. Yo sé que ellos están absolutamente conscientes y seguros de que un conductor, por el modelo que se maneja, el tipo de modelo que maneja, pues él va a frenar. Si usted está cruzando con un niño
en un coche, por decir algo, y entonces el conductor frena 15, 20 metros antes y no tiene que usar bocina, no tiene que advertir nada, sino él frena y la persona pasa. Eso es más un tema de cultura, ¿cierto? Bien, entonces hablando un poco más de, eh, de las emociones, voy a irme un poquito acá. No acostumbro a adelantarme o devolverme, pero voy a devolverme un poquito acá. No sé por qué esta diapositiva no me aparece. Bueno, vamos a hacerlo desde acá. Aquí nos resumen unas características, pero antes de eso quiero de entrar un poquito en estas características. Entonces algo que quiero que pues quede un poco más claro, y es el vehículo como generador de emociones. Nos dice, pues hay autores que nos dicen que cualquier anuncio de un vehículo nos lo presenta más como como algo más que una herramienta que nos permite desplazarnos, ¿cierto? Sino nos lo muestran es como un ente generador de emociones. O sea, lo que nos dicen algunos autores, y me parece que es bastante interesante, y es que no nos venden vehículos, sino nos venden esas emociones, ¿cierto? Entonces las técnicas de marketing y de mercadeo, pues que se usan todas estas compañías o dealers que intentan vendernos vehículos, pues nos hace pensar más que al comprar un coche o un vehículo, quiero decirnos, pues nos están haciendo comprar más emociones en vez de comprar realmente una herramienta, un instrumento que nos sirve para desplazarnos de un sitio a otro, ¿cierto? O en el caso de los transporte público, pues que nos permite ir de un punto A a un punto B. Entonces el mercadeo que hay alrededor de la venta de vehículos, pues lo que intenta y busca es provocar emociones, y pues nosotros, la gente en general, con la compra de un vehículo quieren conseguir ciertas emociones, aunque pues estas son conductas en los que de los seres humanos, en los que pues hay otros factores claves que son y diferenciadores, que son por ejemplo la razón. Entonces es una pregunta, si haremos una pregunta que qué es lo que nos lleva, qué es lo que nos mueve a la hora de tomar una decisión de comprar un vehículo, la razón o la emoción. Entonces fíjense todo eso, todo este manejo psicológico que tiene el solo hecho de tener digamos tanta publicidad a la mano, ¿cierto? Por ejemplo, cuando vamos a comprar un vehículo. Entonces, ampliando el tema, pues ¿qué nos concierne? Pues que somos seres racionales o somos seres emocionales, lo que nos decían al inicio de esta presentación, en el caso de que pues nos definimos como unos seres irracionales, puramente irracionales al inicio. Entonces, si nos llevamos o nos decantamos por otra segunda alternativa, podríamos hacernos otra pregunta que nos dice qué podemos hacer para controlar nuestras emociones a la hora de conducir, ¿cierto? Fíjense el tema, que es bien relevante, bien interesante. Entonces aquí hay otro autor, siguiendo con el comportamiento del modelo. Esto de modelos se pueden establecer dependiendo, pues hay modelos, si ustedes van a la literatura, pero literatura de artículos científicos, me refiero a eso específicamente, van a encontrar pues ciertos modelos, cierto, de comportamiento que se han establecido de conductores o aplicado a conducción, ¿cierto? Y aquí pues nos mencionan otro que es Research del año 2013, y ahí nos mencionan una serie de características y el significado que tienen esas mismas. Entonces, por ejemplo, nos dice subjetivamente, aquí en la primera, subjetivamente hay algo objetivo y subjetivo. Entonces subjetivamente y objetivamente seguro. Entonces significado de la práctica, de ese nos incrementa pues como atractividad, como la atracción puede ser positiva del objeto, la seguridad de la perspectiva políticamente aceptable, ¿cierto? Un poco como en el punto psicológico habría que explorarlo más, entender y ir al autor y tratar de mirar o tratar de entender más que lo que él nos quiere decir. Objetivamente seguro, pero subjetivamente inseguro. Reduce la atracción, objetivamente la seguridad se logra digamos, evitando la caminata, deteriorando, dando avoidance of walking. Quiere decir que yo evito caminar quizá por sitios donde pues puede ser inseguro, ¿cierto? En cuanto a si encuentro mucho tráfico, cosas de esas, donde sea más unas vías exclusivamente no para peatones, sino para vehículos de teoría de movilidad. Por ejemplo, los senior citizens, pues nos dice que acaso serán ya residentes de ciudad, de pronto de la tercera edad o algo así, y algunas veces esto se vende como algo positivo para la seguridad. Esto habría que explorarlo más en detalle, como les digo, porque pues esto es todo desde el punto de vista psicológico, sociológico, y pues esto tiene pues ciertas códigos acá, ciertas claves que nos permiten pues entender cómo se definía. Pero entonces habría que explorar un poco más el autor, y quise traerlo acá simplemente para que se viera otro de los modelos que pues se manejan en este tipo de
de estudios que se han realizado. Bien, entonces por ejemplo, algo que me parece que puede ser importante, por ejemplo aquí nos hablan en la última casilla, aquí en esta última cajita, última casilla, baja atracción en otros aspectos más allá de la seguridad. Entonces nos hablan de problemas de confort, que nos hablan de unos quizá en la ciudad falta de espacios y de que la gente pues, tiene que caminar por espacios o andenes un poco no tan amplios sino más bien estrechos, eh, eh, que no fluye por ejemplo con el tráfico de pronto de una manera que se espera porque pues los tiempos en los semáforos puede ser muy largo, lo que lleva a largas distancias en las intersecciones, los recorridos aumenten, etcétera, etcétera. Y por eso acá dice que todo está hecho por el tráfico de los vehículos, o sea, pues esto está más despensado quizás lo que nos dice el autor, es que hay cosas que están más hechas, más relacionadas o mejor construidas quizá pensando más en el tráfico que pensando más o que fluya el tráfico, fluyan los vehículos, pero no en la persona, ¿cierto? En el peatón. Entonces me voy a devolver un momento acá a esta diapositiva, pero pues no sé por qué me están mostrando aquí un poco más claro, pero hay otra teoría de, de otro autor, ¿cierto? Que nos plantea otros conceptos eh, sobre todo este tema de cultura del tráfico y demás. Entonces la teoría del riesgo, por ejemplo, nos dice acá, pues nos dice, hay gente pues por simple percepción, ¿cierto? Entonces nos habla que la teoría del riesgo predice que la gente se acostumbra, ¿cierto? A cierto nivel de riesgo, ¿cierto? Que es lo que nos dice aquí este recuadro izquierdo. Esto estaba bueno, estaba un poco más claro para observarse, pero eso es lo que nos dice acá en el recuadrito del lado izquierdo. Entonces por consiguiente, cuando se requiere que se reduzca el riesgo, la gente se expone, dice, están expuestos a que el riesgo más bien se incremente hasta que ellos se restablezcan el nivel de riesgo de los que ellos están acostumbrados, digamos, a enfrentar. Entonces en la vida diaria, entonces, por ejemplo, si un conductor requiere pues, usar el cinturón de seguridad, pues hay evidencias que sugieren que cuando el conductor va más rápido o maneja a una velocidad mayor, supera a otros carros más peligrosamente, entonces mantiene un nivel de riesgo con el cual él se siente confortable. Y es lo que nos dice acá uno de los autores, que es Wild, del año 2000. Esta referencia un poco pues de allá hace unos años. Estos estudios deben estar obviamente mucho más ya actualizados y con otras variables, o sea, con otros, de pronto las variables puedan seguir siendo las mismas, pero ya con otros modelos, se aplicarán otros modelos ya de estudio a este comportamiento y se sabrá pues ya con, eh, con otros modelos si el comportamiento varía, cambia o se mantiene igual o tiene otras tendencias, pero eso es lo que nos dicen acá. Pues todos estamos acostumbrados a un nivel de riesgo. El conductor no usa, este ejemplo me parece bastante interesante, no usa, por ejemplo, puede haber alguna eventualidad, alguna situación en la que no use un cinturón de seguridad, vaya a una cierta velocidad y se sienta seguro porque ya se acostumbra a ese nivel de riesgo. O sea, quizá a ese punto dirá yo aquí puedo tener el control del vehículo, estoy seguro que no lo voy a perder, por ende pues el cinturón de seguridad quizá hasta este punto en el cual me siento seguro, estoy acostumbrado a este nivel de riesgo, pues no me va a ser necesario. Esto es un ejemplo que pone este autor Wild, ¿cierto? En este estudio del año 2000. Eso hablando pues de quizá de percepciones. Bien. Aquí tenemos algo interesante. Tengo que cargue aquí la diapositiva. Vamos a ir un momento. Voy a regresarme acá a que me cargue porque no me quiere cargar la diapositiva, que ya hablábamos. Disculpa, no suelo hacer esto, pero bien, acá. Aquí hay un ejemplo. Aquí hay un ejemplo de esta, perdona, ya me vuelvo a ubicar acá. Un ejemplo donde precisamente estamos hablando de esas percepciones y demás. Entonces, percepción, sentidos o percepción, sentidos y cognición. Esto ya es de un estudio de Strayer del año 2011, en donde nos presenta esta imagen que me parece muy interesante y fíjese lo que nos dicen acá. La figura 8, pues tomada de este estudio, nos dice que una representación de lo que el conductor puede percibir
cuando no está hablando, por ejemplo, por un celular, por teléfono o por celular, se muestra en el recuadro la imagen del lado izquierdo. Y cuando no está hablando. Y lo que percibe cuando está hablando, así sea con unas manos libres, es lo que percibe o lo que se percibe en la imagen del lado derecho. Si se fijan la gran diferencia. Fíjense en la diferencia donde vemos ahí que pasa una persona en sí, en bicicleta, hay una señal de parada, hay como alguien de agente de tránsito, etcétera. Eso todo lo ve cuando no está hablando por teléfono, entonces, pero cuando sí está hablando, incluso por un mano libre, no ve nada. Fíjense la percepción, los sentidos a dónde lo llevan. Entonces, eh, uno puede pensar de acuerdo a estos modelos, en dos tipos de pronto de riesgos, ¿cierto? O de formas de riesgos, que son el riesgo, el análisis del riesgo y el riesgo como un sentimiento, como una percepción, algo así. Entonces la razón, por ejemplo, en el análisis del riesgo hay una razón, una lógica, unas consideraciones muy cuidadas acerca de las consecuencias, ¿cierto? Y en el análisis o en el riesgo visto como desde el punto de vista de los sentidos, de los sentimientos, es algo que es un instinto de supervivencia, eso nos dicen varios autores. Entonces uno confía más quizá en los sentimientos cuando tiene menos tiempo para tomar una decisión. Aquí quizá pues esta persona o en este ejemplo nos muestran que puede tener eh, ese tipo o puede estar en ese tipo de situaciones, va a confiar más es en sus sentimientos, ¿cierto? En lo que siente, en esos sentidos, ¿cierto? O sentimientos, sentidos, pues eso es lo que nos tratan de decir los autores. Entonces, la persona para tomar una decisión confía más en eso, pero no hace, digamos, el análisis del riesgo como tal, desde la razón, desde lo lógico, ¿cierto? Y con consideraciones, pues, cuidadosas, ¿cierto? Entonces viene otro aspecto acá, y es, por ejemplo, hablar del rendimiento, de las capacidades y de la voluntad que tenga el ser humano, digamos voluntad, pero digamos llamémoslo un poco entre comillas, no sé, del atrevimiento, digamos, a tomar riesgos, ¿cierto? En este tipo de situaciones. Entonces hablemos primero, ya se habló aquí, voy a volver un momento, se habla de la cognición, de la percepción de los sentidos, hablemos, al inicio hablaba de la emoción, definamos muy sencillamente, de manera breve, que es una emoción. Entonces nos dicen una emoción, pues ¿qué es? Un estado anímico como respuesta al ambiente que nos rodea y que produce cambios orgánicos incluso. Esto dice que, los autores dicen que eso tiene un tema de un valor, un componente, un valor adaptativo, viene determinado por la interpretación que le damos a un estímulo, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Todo esto pues aplicado al tema de conducción es bastante interesante. Hay un tipo de emociones, un tipo de emociones primarias, secundarias, positivas, negativas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí nos dicen, hay autores que nos dicen que es muy interesante y muy importante. Fíjense que aquí en esta es importante algo, definir qué es un buen conductor. Eso es lo que nos dicen acá. Como hablábamos en las diapositivas anteriores, o de análisis de riesgo, ¿cierto? O me baso en mis propios sentimientos para tomar una decisión, ¿cierto? Cuando estoy frente a un riesgo. Acá nos dice, pues, cómo es la disposición que yo tengo para tomar riesgos. Entonces, es importante gestionar las emociones, ¿cierto? Para, para poder tomar esas decisiones o controlar o tener algunas técnicas presentes para controlar las emociones. O sea, ser emocionalmente, digamos, inteligente pasa por el autocontrol a la hora de conducir, que es clave para prevenir accidentes. No sé si es claro el concepto, pero es el autocontrol a la hora de conducir es clave para prevenir accidentes. Entonces, controlando las emociones o nuestras emociones, tendremos una conducción mucho más serena, equilibrada, mucho más obviamente segura, ¿cierto? Y se actuará pues, de una forma calmada, controlada, independiente del comportamiento de otros conductores y podemos seguir siendo un poco, pues, obviamente más responsables. Entonces las habilidades como el reconocer los errores que se cometen para corregirlos, el autocontrol también pues ante provocaciones, es decir, el asumir la propia responsabilidad de lo ocurrido, la asertividad y la empatía, pues mientras se conduce, garantizan una conducción más segura. Entonces cualquier suceso, por simple que sea, pues genera una emoción, ¿cierto? Entonces eso es lo que nos dicen varios autores. Es bastante interesante el tema desde el punto de vista de la psicología, pues aplicado a la conducción.
Entonces, como hablábamos al inicio, como se mostraba al inicio de la presentación de unas técnicas de la cognición o cognitivo, un tema cognitivo, pues eso está ligado a ciertas técnicas que nos muestran varios estudios en cuanto a cuáles serían las técnicas o algunas de las técnicas para controlar las emociones, y se hablan de precisamente de unas técnicas cognitivas como la distracción, como la parada de pensamiento, como el ensayo mental. Por ejemplo, la parada de pensamiento, que se trata de parar los pensamientos negativos, se dice así, ¿no? No sé si de evitar sería la palabra, pero sí como de detener los pensamientos negativos que nos provocan las emociones negativas y después sustituirlos por pensamientos más adecuados, como se, ¿cierto? El ensayo mental, que consiste, por ejemplo, en imaginar una situación vivida de manera inapropiada, una situación futura, eh, digamos, prevista, temida, ¿cierto? En cuanto a efectuando mejor un ensayo mental y visualizando que esta acción sea desarrollada con normalidad y de una forma exitosa, etcétera. Esas son algunas de las que se mencionan o nos presentan los autores como técnicas eh, de, de cognitivas, ¿cierto?, para el control de emociones. Ahora, fíjense que nos dan una definición, dice: siga las reglas, permanezca atento, despierto y trate de no golpear o de no atropellar o no golpear a nadie. Bueno, eso es lo que nos dice aquí, como es la definición, en una forma muy, quizá, un poco muy demasiado didáctica, pues nos dicen pues, que esa es la definición de un conductor o de un buen conductor, es lo que nos dice esta diapositiva. Pero hay otros autores como William James, ¿cierto?, que es filósofo, psicólogo, etcétera, que nos da una definición de algo, de otro concepto, y hablamos de percepción, de ese tipo de situaciones, con cosas cognitivas, de la cognición, etcétera. Y hay otra concepto que es la atención, y considerando pues a este señor William James como uno de los pioneros en la psicología en el siglo XIX, él definía la atención como el proceso por el que la mente toma posesión de forma vivida y clara de uno de los diversos objetos o trenes de pensamiento que aparecen simultáneamente. Entonces, esa es como la poquito habría que explorar y mirar otras quizás definiciones o hacer un comparativo de definiciones que nos dan varios autores, pero pues esta es la definición que él nos da. Entonces dice que es, como les digo, la atención como un proceso por el que la mente toma posesión de forma vivida y clara de uno de los diversos objetos o trenes de pensamiento que aparecen simultáneamente. Entonces, los planteamientos sobre la atención pues se han ido modificando, ¿no?, en función del desarrollo de diferentes teorías psicológicas. Por eso va evolucionando. Las teorías más recientes consideran la atención como un proceso por el cual podemos dirigir nuestros recursos mentales sobre algunos aspectos del medio, los más relevantes, o bien sobre la ejecución de determinadas acciones que consideramos más adecuadas entre las posibles. Esa es otra definición que, pues, como se dice acá, como nos dicen algunos autores, pues son teorías que van evolucionando, y pues esto hace referencia al estado de observación de alerta que nos permite tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno. Creo que eso sería una definición un poco mucho más clara y se entendería mejor, ¿no?, tomándola así, ¿no?, como una referencia del estado de observación y de alerta que nos permite tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno. Entonces aquí, hablando de las habilidades del comportamiento de cuando uno se desarrollan habilidades pues de conducir y demás, pues existe una relación, nos dice acá esta diapositiva, relación entre habilidades, comportamiento y accidente. Pues se involucra pues todo este tipo de relaciones mucho más compleja, y es un realmente reto para la psicología tratar de suministrar o tratar de dar una comprensión o una mejor comprensión de cómo los factores humanos y psicológicos, o todos esos mecanismos psicológicos y humanos, pues se relacionan entre sí, ¿cierto? Y ahí nos citan a otro autor que pues tiene estudios sobre el tema específico en esta. Sin embargo, pues eso no implica que una falta de capacidades de habilidades de manejo o la personalidad, de habilidades de predecir accidentes. Entonces, estos resultados pueden surgir, digamos que estos resultados así un poco complejos, conflictivos, pueden surgir de teorías o digamos, de teorías metodológicas y shortcomings que dicen acá, o cosas muy ambiguas, ¿cierto? Y eso no lo plantea, digamos, estos otros dos autores que mencionamos acá. Es un tema un poco visto desde lo psicológico, pues que habría que explorar un poco más, ¿cierto? Hay otras definiciones en el caso de la atención, ¿cierto?, que nos dan otros autores, y lo definen como también la capacidad de poner nuestra conciencia en algo determinado en un momento determinado. Es un proceso, como lo dice aquí
pues nos menciona algo de complejidad, que se localiza en un área de la corteza prefrontal del cerebro. Bueno, para los que quieran explorar un poco más el tema. Pero fíjense que acá, en accidentes, comportamientos, habilidades y todo eso que se involucra es complejo. Y es un reto para la psicología tratar de suministrar eso. Esto puede que estas teorías, y ya ahorita no sea tan complejo, digamos, dar una buena, digamos, unos resultados o teorías que nos lleven a entender mucho más todo esto, que no sea tan complejo entenderlo, sino que se entienda de otra manera. Pues esto es un autor del año 1900, o un estudio mejor, del año 93, es bastante obviamente ya de hace un tiempito, pero pues posiblemente ya hayan estudios mucho más recientes que sí nos den unos resultados mucho más distintos, mucho más claros sobre cuál es toda esta, eh, digamos, o cómo se debería entender o cómo se debe eh, interpretar, digamos, y nos lleva a tener o lleva a tener un mejor entendimiento de todas estas variables que se involucran a la hora de hablar de habilidades, de rendimiento, de temas complejos, de accidentalidad, etcétera, cómo se relaciona todo eso con percepción, con atención, etcétera, y pues lograr entender todo ese comportamiento, pues posiblemente hayan estudios que ya nos expliquen eso de una manera mucho más clara. Entonces ahora hablamos de otras variables acá, también siguiendo por la misma línea de las habilidades y el comportamiento de conductoras. Entonces la personalidad varía, o mejor, variables de personalidad quiero decir, tales como la impulsividad, pues ser impulsivo, las sensaciones, y lo que hablábamos de la toma de riesgos, pues ha estado relacionado con los comportamientos en el manejo, desde el año 97, acá en el año 87, estos autores que nos mencionan acá. Entonces también nos dicen que dentro de todos esos factores de personalidad que se han encontrado y que son significativos asociados con el riesgo, pues está, digamos, el control, como aquí no dice driver anger, que es como la rabia, digámoslo así, la rabia, pues, o el mal genio, ¿cierto? El estrés, llamémoslo así por decirlo de alguna manera. Sensaciones y como esa, digamos, tendencia a no cumplir o no seguir las normas, ¿cierto? Ser un poco anárquico en ese sentido. Entonces, eso nos dice aquí estos autores con estos estudios desde el año 90, 94, 87 y demás, ¿cierto? Si yo traigo aquí un poco más un tema y lo complementamos esta diapositiva con temas y lo ligamos un poco más a la atención, pues la atención cumple tres funciones, que son el procesamiento de la información, y es que pues hace que nos orientemos a estímulos concretos, por ejemplo nos permite detectar estímulos potencialmente relevantes que están en el entorno vial, nos mantiene en alerta a la espera de posibles sucesos, ¿cierto? Pero aquí pues nos llevan y nos hablan en esta diapositiva ya de temas de factores de personalidad, ¿cierto? De sensaciones, de ser pronto no cumplir normas, etcétera, y pues esto todo nos va a llevar quizá a que tengamos pues una atención de pronto no muy buena pues en sus momentos, que nos lleve a un riesgo y pues de pronto la toma de decisiones pues no puede ser la más adecuada. Entonces la atención es una función, como ya pues lo mencionamos, básicamente es una función psicológica que desencadena una serie de procesos que nos hacen más receptivos a los estímulos ambientales y que nos posibilita realizar una tarea de forma más eficaz. Existen unos mecanismos que están implicados y ahí por ahí hablábamos en una diapositiva también de que hay unos temas de implicación de la atención, y es que hay unos mecanismos que son los selectivos, mecanismos de distribución, mecanismos de mantenimiento, ¿cierto? Entonces por allá nos habla un autor de que los mecanismos selectivos nos permiten seleccionar un solo estímulo del total de lo que nos rodea para dar una mejor respuesta. Entonces acuérdense de lo que se mencionaba en una de las diapositivas anteriores, el análisis del riesgo, ¿cierto? Hay unos mecanismos de distribución que se ponen en funcionamiento cuando el ambiente nos exige atender a varias cosas a la vez. Por ejemplo, conducimos y participamos en una conversación con los demás pasajeros. O se pone el ejemplo de la persona que habla, en la imagen que mostramos en una diapositiva anterior, cuando la persona, qué es lo que percibe, qué es lo que ve, si va hablando por celular, cuando va hablando pero con las manos libres, ¿cierto? Mecanismos de mantenimiento, dice que pues cuando hay que estar atento en una tarea durante periodos prolongados de tiempo. Entonces, todo este tema es bastante amplio, pero es bastante interesante, pues, aplicado al tema de la conducción. Entonces, vemos aquí
Voy a ir aquí a esta parte, voy a omitir estas dos. Nos dice pues otro factor de personalidad, o variable, mejor, de personalidad que se ha examinado en las relaciones del riesgo durante el manejo, es el normlessness, que es precisamente el comportamiento humano, que es, pues, tiene acá bastante restringido por las reglas, ¿no? Eso es lo que nos dice acá. Entonces hay situaciones particulares en las que pues tenemos que tener presentes esas reglas, y esas reglas, leyes, etcétera, desarrolladas por las autoridades. Pues obviamente hay unas leyes, pues por ejemplo aquí lo que nos compete, la seguridad vial, etcétera, pero también nos habla aquí, nos dice esta diapositiva, que hay reglas pues de tipo social que hay que seguir, etcétera, de comportamiento social en situaciones específicas. Sin embargo, la gente no siempre, nos dice aquí, se adhiere o sigue ese tipo de reglas, y eso reduce los márgenes de seguridad, porque las reglas pues se supone que nos dan, y frecuentemente pues, se incrementan bueno, al no seguirlas, ¿cierto? Pues no se incrementan las posibilidades de tener accidentes, ¿cierto? Entonces, los conductores no deberían ir, por ejemplo, o conducir al límite de su capacidad de procesamiento. Por ejemplo, si yo traigo nuevamente el tema de la atención, ¿cierto? Entonces, se supone, pues los autores nos dicen desde la perspectiva de la psicología en la conducción, que los conductores, como les digo, no deberían conducir al límite de su capacidad de procesamiento, porque eso supone un gran esfuerzo, sino que tienen que saber administrar sus recursos en función de las necesidades percibidas, ¿cierto? Entonces la atención se entrena básicamente, y gracias a ese entrenamiento pues cada vez que atendamos de una manera más eficaz, sabemos ver lo mejor los detalles y seleccionamos más adecuadamente, etcétera. Entonces pues es labor de quizá de pronto en su entorno laboral, ¿cierto? De, por ejemplo, las personas que se dedican a, no sé, a entrenar temas de seguridad vial o de manejo de vehículos, etcétera, pues será una labor del formador proporcionar las herramientas y prácticas necesarias para que pues el alumno estudiante sea capaz de elegir de una manera libre y acertada, ¿cierto? La capacidad de procesamiento para poder procesar, valga la redundancia, información adicional en una situación de emergencia, y evitar así posibles accidentes. Entonces, por ejemplo, acá nos dicen que violar las leyes, ¿cierto? Por ejemplo, se dice acá que está relacionada con el malestar, puede ser en el tráfico, el estrés que pueda, o la misma rabia que pueda generar en eso mismo, en el conductor. Entonces, eso nos dicen aquí estos Salvatore, Hovlich, Oetin y estos autores en el año 2000. Dice que la rabia, cuando se maneja, o sea, cuando usted no maneja de una forma, digamos, no está sereno, sino está de mal genio, pues eso es lo que nos dicen aquí. Pues eso puede interferir su atención, su percepción, su procesamiento de información y su rendimiento motor, lo que cual incrementa la posibilidad de tener accidentes de manera indirecta o directa, a través del incremento de la probabilidad de que se presenten otros riesgos de comportamiento, otros comportamientos riesgosos mejor. También nos habla de la ansiedad, significativamente, que está de una manera significativa relacionada a efectos negativos, pues los niveles negativos de ansiedad pues nos dice que puede tener sobre el conductor una influencia en la interpretación del tráfico o del comportamiento. Entonces esa otra parte también, no solamente la atención, sino también la ansiedad y la irritabilidad, que es un factor que fue relevablemente importante en lo que es la conducción agresiva. Yo les decía que en el módulo de refuerzo se hablaban existen otras dos variables, que es la conducción agresiva y la conducción defensiva. En el módulo de refuerzo aparece algo sobre conducción defensiva, si mal no recuerdo. También los invito a que exploren este tema. Fíjense que acá nos habla de otro autor del año 2000, al final del parrafito, que él encontró que algo que nos lleva como a predecir que pueden haber problemas de accidentalidad, de choques y demás, en la irritabilidad, y él encontró que eso es un factor importante y que está involucrado, nos dice acá, cuando la persona está irritada o maneja cierto nivel de irritabilidad, está involucrado o puede ser llevar a causal, pues una causa pues que nos puede llevar a tener accidentes de tráfico. Bien, entonces la atención y la experiencia de conductor. Entonces hablábamos aquí, hay unas
Hay también una práctica de ejercicios pues, se pueden poner en alguna, o vamos a poner en práctica, o implementar unos ejercicios de observación, pues para que pueda desarrollar, habla los conductores, o el conductor desarrollar estrategias eficaces para la adquisición de información. El alumno, pues, o el estudiante, pues se asume que debería aprender a frenar a varias velocidades, controlando la dirección del vehículo, pues teniendo el control, ¿cierto?, sobre el mismo, debe ir familiarizándose y ser capaz de estimar, calcular distancias entre vehículos, estimar la velocidad propia del vehículo, etcétera. Los problemas de atención, pues, en los conductores tienen efectos bastante negativos cuando los conductores están distraídos, entonces también se habla de estudios de conducción distraída. Por ahí hay otros estudios que, pues, pueden estar al alcance de ustedes y puede ser de su interés mirar, por ejemplo, esa parte, la conducción distraída, etcétera. Se pueden originar tiempos de reacción más largos, una observación menos adecuada de las circunstancias que rodean la conducción y que la frenada sea más lenta y brusco. Entonces, básicamente, tarde o temprano, pues cualquier otro conductor descubre que no recuerda lo que sucedió en cada momento de la conducción. Eso es bastante interesante y no se debe a que no haya conducido de manera segura, sino que muchas tareas las realizó de una manera automática. Entonces, por eso mencionaba el tema de los mecanismos de atención, etcétera. Bien. Hay unas pautas quizá para mejorar la atención. Entonces, antes de dar las pautas, voy a mirar aquí la diapositiva siguiente. Nos salvan, pues, siguiendo con las habilidades relacionadas al rendimiento para tomar digamos, la capacidad, digamos, de tomar riesgos. Entonces nos dicen que la importancia del comportamiento en la previsión de accidentes vehiculares ha sido bastante documentada. Ya mencionamos uno, pues vimos en las diapositivas anteriores un autor como es Lander, Parker, año 95, 93. Insisto en que, pues, estos estudios deben estar mucho más adelantados, ya con otro tipo quizá de modelos, ¿cierto? Y el énfasis ha cambiado desde el rendimiento de capacidades a la habilidad o la, digamos, capacidad, llamémoslo así, o la voluntad de tomar riesgos, ¿cierto? Fíjense que hablamos de análisis de riesgo por como lo analiza, no lo analizan, sino a veces es más de los sentimientos para tomar decisiones. Como me siento yo seguro, sé que voy a tomar un nivel de riesgo con el cual yo me siento cómodo, y hasta ahí, pues, no uso mi cinturón de seguridad, etcétera. Entonces, pues, aquí nos hablan un poco más de eso con el ejemplo que poníamos del cinturón de seguridad a cierto nivel de velocidad. Hay una evidencia que nos indica que el tomar riesgo es un factor importante, pues, que nos delimita, pues, un alto riesgo de colisión, o nos lleva mejor, o que nos muestra un alto riesgo de colisión. Entonces, conductores que, digamos, no manejan conductores que no son seguros, ¿cierto? No necesariamente son los que tienen unas capacidades, unas habilidades de manejo inadecuadas o no tan buenas, sino que incluso hay conductores que tienen muy buena capacidad, tienen muy buena experiencia, ¿cierto? Y están involucrados en actividades de riesgo que son, como por ejemplo, sobrepasar límites de velocidad, y que son incluso más peligrosas. Quiero decir, pues, nos dice aquí, pues, conductores con habilidades y con buena experiencia en manejo, ¿cierto?, que han desarrollado una buena habilidad y que incluso así tenga ese desarrollo, esas habilidades muy bien desarrolladas, pues también se pueden ver involucrados en temas incluso o en temas o en situaciones un poco incluso más riesgosas y más peligrosas. Entonces, antes de salir de viaje, por ejemplo, tenga el manos libres activado, un GPS programado, una radioestación o una emisora sintonizada, el ambiente adecuado dentro del vehículo, evite conversaciones alteradas, evite un ambiente demasiado, digamos, festivo, como decir yo, demasiado sí, festivo, demasiado quizá no tan calmado, sino más alborotado, digamos, de una manera, entre los ocupantes. Los ocupantes deben evitar dar indicaciones al conductor, salvo que sea, pues, estrictamente necesario. Hay que dejar que el conductor tome sus propias decisiones en cruces, en incorporaciones. Eso puede ser un factor de riesgo. Bien, por último, pues, aquí teníamos, quise traer este gráfico, pero antes de mirar el gráfico, pues tenemos quise traer este específicamente. Hay muchos más riesgos, digamos, o factores que influyen en este tipo de comportamientos riesgosos. Y es, por ejemplo, uno que quise aplicar, son varios, hay varios, muchos más, pero hay este cuadro que me muestra o hace énfasis en la fatiga del conductor. Yo lo quise traer más con más, digamos, que esté más énfasis en este factor, o en esta factor de conducción, digamos, de conducción riesgosa, por lo que
la naturaleza del trabajo, del trabajo que hacen los técnicos, que unas personas, los estudiantes que están en este programa de técnico profesional en el manejo de carga pesada, y es precisamente la fatiga del conductor. Pues las horas largas, prolongadas de manejo, etcétera, etcétera, pues llevan a que el conductor se fatiga. Obviamente, pues entiendo que tienen unas horas estimadas, ¿no es cierto?, precisamente para evitar eso, y es un factor importantísimo, ¿cierto?, que nos puede llevar a tener quizá pues algún riesgo en caso de accidentes. Pero dice, la atención está muy ligada, hay unos factores pues, que alteran la atención, y la atención está muy ligada a la propia fisiología de la persona, y en especial a los niveles de activación del sistema nervioso. ¿Qué significa eso? Pues que la atención se ve alterada cuando nuestra fisiología, o la fisiología del conductor, o nuestro nivel de activación está alterado. Una de esas alteraciones pues es producida por el alcohol, por ejemplo, por las drogas, por ciertos medicamentos, y por esto que nos estamos viendo acá en la diapositiva, y es que la fatiga y el sueño son una de las causas principales, aparte de alcohol, de drogas, de las alteraciones en la atención. Entonces, por eso quise traer una, pues no quise, pues obviamente no creo que ustedes, pues si lo quieren profundizar, pues pueden ir a profundizar en este concepto, pues pueden ir a la literatura, investigar estos factores que afectan la atención, como el alcohol, las drogas, ciertos medicamentos, pero yo quise traer fue básicamente el tema de la fatiga y el sueño, ¿cierto? Entonces, uno de esos efectos generales está, ¿qué efecto puede tener la fatiga? ¿Cierto? Es pues una alteración en la atención, un aumento de las distracciones, una percepción alterada, una toma de decisiones incorrecta, errónea, y una disminución de la coordinación motora. Eso lo mencionamos algo en una de las diapositivas anteriores. Entonces, hay unos factores, por ejemplo, ¿cierto?, de vida, y pues aquí en diagrama nos va mostrando, digamos, estas flechitas, y nos dice acá que la fatiga, pues obviamente mareo, no sentirse pues cómodo con sueño, ¿cierto? Eso puede llevar a que el rendimiento pues, afecte la atención, el manejo, la reacción, el tiempo de reacción, la habilidad para evaluar situaciones y la motivación de desarrollar aquí pues mi tarea, etcétera. Incrementa el riesgo. Fíjense, si seguimos la secuencia de lo que nos muestra la fatiga, entonces eso tiene varias connotaciones. No todo el mundo, pues quiero decir, todo el mundo se ha sentido alguna vez cansado, pero ¿qué significa estar cansado? ¿Cierto? Entonces, pues estar cansado, pues desde el punto de vista físico, como resultado de un trabajo pues arduo, duro, ¿cierto? Hay un punto de vista, o hay otra percepción, que es la neurobiológica, que determina los ritmos de sueño o de vigilia, ¿cierto? Y el otro factor es la mental o psicológica, porque no se tiene la energía, pues cuando el tema es mental, psicológico, pues no se tiene la energía para hacer algo, o por una experiencia subjetiva a la hora de continuar con una tarea. Entonces la fatiga está estrechamente relacionada con el sueño, pero puede estar motivada por una intensa actividad física, por una tensión emocional, ¿cierto? Porque por eso hablábamos de emociones al inicio, pues allá en el título de la presentación de la clase, o un intenso trabajo intelectual. Entonces hablamos, dependiendo de la causa que la produzca, de fatiga intelectual. Entonces, pero fíjense cómo se va ligando todo acá, desde que la fatiga me afecta mi rendimiento en el manejo y me incrementa el riesgo, ¿cierto?, de tener accidentes, incrementa el riesgo, pues hay grupos de riesgo, pues que son los profesionales que manejan, ¿cierto?, los conductores, los trabajadores, por ejemplo, que cambian de turno, etcétera, conductores jóvenes y conductores con desórdenes del sueño. Entonces, ¿qué está ligado? Ya lo mencionamos, pero ¿qué está ligado con todo esto? ¿Cuáles serán las consecuencias ligadas a todo este tipo de factores que se presentan? Pues serán los accidentes, etcétera, los vehículos fuera del camino, pues usted pronto tenga problemas de frenado, bueno, esa serie de problemas o de situaciones que se me pueden presentar. Hay unas contramedidas, ¿cierto? Hablan de campañas, etcétera, etcétera, legislación concerniente a las horas de trabajo, de descanso, los programas de manejo de fatiga, los programas de advertencias, por ejemplo, en el carro, en el vehículo, cuando usted se siente fatigado, etcétera, y trabajos relacionados con posibilidades de sueño normal, total de horas de trabajo, el tiempo que usted demora o que se emplea manejando, etcétera. Entonces, obviamente todo esto pues tengo que contrarrestarlo con algunas medidas, ¿cierto? Y es de lo que nos hablan acá, en estos dos recuadros del final. Entonces la fatiga, porque la fatiga por falta de sueño, que puede ser crónica o aguda, pues una falta de sueño crónica se produce cuando no se ha dormido lo suficiente, obviamente, durante un periodo largo de tiempo, y pues eso nos lleva a tener un riesgo amplio, pero
de accidente, ¿cierto? Y pues ya sabemos que la población necesita dormir mínimo 8 horas diarias, una calidad de sueño también está relacionada con ciertos trastornos, etcétera, etcétera. Bien, entonces eso era a grosso modo lo que quería traerles y eh, en esta primera videoclase, ¿cierto? Hay un tema, hay una definición final que quiero que pues compartir con ustedes y es la percepción. Ya pues ustedes algo trabajaron ya en una de las primeras actividades que desarrollaron y podemos, para cerrar la presentación, definir qué es la percepción. Podemos considerar la percepción como el proceso de extracción de información de los individuos que utilizan, o de los individuos, que los individuos mejor utilizan para relacionarse con el medio, ¿no? Entonces es un proceso de extracción de información que los individuos utilizan para relacionarse con el medio, o dicho de otra manera es percibir, es comunicarse con el mundo exterior e interior y formar una imagen del mismo. Entonces por allá ustedes hacían un ejercicio con imágenes, etcétera, bueno, hacían una relación de todo ese tipo de que lo que se percibe con imagen, etcétera, de agrupamiento, de simetría, bueno, de todo ese tipo de cosas. Entonces, a través de estas experiencias sensoriales construimos nuestra imagen de la realidad. Entonces, probablemente en la medida en que los individuos comparten necesidades y conductas, pues comparten también sus imágenes de realidad al comunicarse entre ellos y nace así lo que entendemos por la realidad objetiva. Entonces, hay varias teorías, ya pues eso sí, yo creo que los dejo para que ustedes lo que exploren, las teorías sobre la percepción, pues algo de Gestalt pues habla por allá, de percepción subjetiva, las relaciones o las reacciones a un mismo estímulo varían de individuo a otro, se necesita un proceso de selección de estímulo, no se puede percibir todo al mismo tiempo, hay que seleccionar el campo perceptual, hay una temporal, etcétera. Entonces, pues eso, cada uno de esos procesos se describe y pues hay un documento en el que yo creo que se lo voy a dejar en el aula, que es el que les mencionaba de la psicología en la conducción, y pues también ahí hablan en un apartado, pues un capítulo cuarto o algo así, hablan de la teoría de Gestalt, que viene del alemán y significativamente que significa forma. Ustedes ya la trabajaron y en general puede traducirse también como una representación, que dice la teoría de Gestalt, que es un psicólogo alemán, etcétera. Ustedes ya lo han trabajado y precisamente es un conjunto de estímulos, eh, pues que todo nos lleva a relacionarlo con lo que es la percepción. Bien, espero que esto haya sido de su o que pues de su o que sea importante mejor para el desarrollo del curso. Estaré atento a cualquier inquietud que ustedes puedan tener y pues estaremos desarrollando una segunda videoclase. Muchas gracias y gracias a todos por la atención.